que ver con el sistema nervioso. O sea, había que imaginar la dinámica. ¿Qué era lo interesante? Que no era explicativo, ¿ven? Era vivencial. Era vivencial. Era vivencial. Claro, vivencial. pero era diseñar una dinámica. Entonces el desafío era imaginar el sistema nervioso. Bueno, estaban todos los libros de Maturana que no entendía el sistema nervioso, ¿no? Para cerrar componentes, pero era ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Bueno, se me ocurrió lo que hicimos. Entonces, en el plan piloto era a los profesores enseñarles todos estos contenidos, o sea, y hacerles los talleres, observarles, indicarles el mejor modo, y después que fueran monitor y así ir reproduciendo. Claro, pero eso implicaba, y lo aprendimos, decía, pero profesor, me está pasando. O sea, yo participaba de los pilotos, y cuando los profesores trataban, por ejemplo, la técnica del sistema nervioso. Bueno, entonces, el sistema nervioso es definido por Turana como un sistema cerrado con clausura operacional, entonces, ya un círculo. Entonces, ya todos los profesores un círculo. Ya, entonces, bien, no hay estímulo. Para la teoría neurobiológica de nuestra escuela, no hay estímulo. Porque nada de afuera especifica lo que va a ocurrir ahí. Por favor, estamos hablando de la neurofisiología de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que comenzó a diluirse en la conexión, porque los profesores no tenían, ¿me entiendes? Los profesores igual, contaminados a la técnica, al método, al ES. Pero no se da el tiempo de imaginar, mira, primero, esto sistema se lo explicaba en una pizarra, todo el cuento, después, entonces esto va a ser transferido en la dinámica que vamos a hacer. El círculo. Ya es una ronda. No, el círculo es la figura que tiene que ver con el sistema nervioso. Pero después era el afán de no hacer. O sea, el profesor llegaba a una resistencia, fíjense. Entonces pasamos a otro problema. ¿Sabe, profesor? Al final no es el manual en sí mismo, sino que a los profesores no les gusta aprender. Ese es el punto. Después son tan autoridades en las aulas, ¿no? de enseñar, que pierden la dinámica de estar aprendiendo. Claro, yo agregaría que en el fondo es como, para que se entienda bien, porque, perdón que lo digo así, pero están dispuestos a estudiar o a aprender cosas que tengan que ver con el mismo camino que están llevando. Claro. Hay un desaprender en el medio de esto diferente. No, hay un hábito en eso. Claro, pero el desaprender algo probablemente porque se vea desde otra manera y esa es la parte que cuesta tal vez. Lo que pasa es que ahí está el tema del discurso que para mí era tan importante, yo lo planteé al comienzo y quizás no lo subrayé porque lo puse con negro, la certidumbre. Porque a mí me hizo tanto juego la certidumbre, porque a mí en la primera clase yo me hizo juego y dije, parece, mira la incertidumbre, y dije, ¿tengo que renunciar a la certidumbre? O sea, renunciar no significaba solamente pensar si es que mi casa estaba ahí. También era saber si las cosas que yo había hecho son lo suficientemente válidas para seguir haciéndolas. Eso me pasa a mí como papá. Nunca pensé que iba a decir esto porque hace 25 años atrás no estaba considerado, pero decirlo ahora es como me pasa con mi papá. O sea, como papá me pasa. Y como papá me pasa, me cuestiono, lo veo, lo converso y entiendo más a mi mamá, que tenía menos flexibilidad, ¿cierto?, que una silla. Y lo entiendo. Y cuando uno empieza a comprender esos espacios, uno empieza a vivir como en paz. Entonces, me pasa un poco con el tema como que está hablando Humberto, en eso, es como desapegarse, ¿cierto?, de las cosas que uno va generando. Y yo, mientras tú me estabas preguntando, yo dije, bueno, si, ya me estaba contestando, ahí me empezó a pisar la cola. ¿Por
yo también siempre me pregunto, yo estoy en un sistema absolutamente rígido, que es de salud, y si me aprietas un poco en términos también como de familia, también hay un tema conservador, ¿cierto? Y hay varias cosas que todos esperan que uno haga cosas que todos los demás esperan, ¿no? Pero los grandes cambios empiezan cuando en las relaciones uno empieza a aceptar al otro de verdad. Y digo de verdad porque así como de legítimo otro eso no, eso ya no se conversa. Pero a respetar el otro yo también lo estoy aceptando. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en neonatología, uno va como un adulto, siempre hacíamos ese dibujo teníamos un dibujo bueno, era un dibujo que hacía él, pero que en neonatología era una cosa así, ¿eh? Teníamos aquí al recién nacido, ¿ya? Al RN, y era una cosa abierta, ¿ya? Era una cosa así que el recién nacido era para todos lados, todo ojos, todo oídos, y escuchando todas las cosas, no sé qué. Entonces estaba la discusión o la conversación en el fondo cómo es que lo hacíamos humanos. Que no es un tema solamente que me contés a mí ahora o que lo canteciera Humberto, también está el otro Humberto, ¿cierto? Otras personas. Pero estaba lo que ya me imagino conversando, que son los modos de vivir. Entonces el modo de vivir humano era importante. Entonces apareció una persona que era acá, ¿cierto? Que estaba acá y que le hacía esto. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de tu dibujo? Era más feo que el mío, así que no te rías. Pero él imitaba, el adulto empezaba a hacer las restricciones. ¿De qué cosa? De un modo de vivir. Porque si esta cosa es un perro que estaba acá, también iba a ser limitado, pero él va a hacer cosas de perro, pero con forma humana, pero con cosas de perro. ¿Ya? Entonces, cuando tú ibas preguntando, decía, claro, pues si lo que uno tiene que hacer es cambiar precisamente las relaciones individuales, y eso tiene que ver más bien con la familia, por ejemplo. Entonces uno tiene que llegar a los espacios de familia. Porque a pesar de que los colegios son los lugares donde más tiempo están los niños, en realidad no es el tiempo donde están más, sino donde más significativo es. Y esos espacios son, por ejemplo, podrían ser perfectamente la familia, aunque estén 8 o 9 horas en el colegio, que hoy en día se agradece para poder trabajar, ¿cierto? Y que antes se veía que se podía hacer de otra manera. Entonces ahí hay que transformar el espacio significativo. Y una de las cosas que me pasa es que también uno tiene que aprender a confiar en esta parada del niño. Porque el niño cuando nace en la confianza. No es que él diga, bueno, yo tengo confianza, pero él hace nomás, él se mueve, él no anda pensando que van a quitar un brazo, que me van a pinchar, él se encuentra con algunas cosas, en la cosa hospitalizada, que en el fondo termina siendo una especie como de modelo, ¿cierto? Una especie como de maqueta de laboratorio humano, lo que me pasa a mí, pero eso va pasando también en lo otro. Entonces, en la familia se va achicando como el espacio, me va llevando ciertas restricciones, pero si el niño empieza a caminar nomás y uno ya empieza ya con dolores de cabeza. Empieza que se va a pegar, que no sé qué, que toma las cosas, que empiezan a cambiar y todo. Entonces hay mucha como exploración de eso. Una de las personas que lo hace diferente o que lo propuso que sea diferente, bueno, fue María Montessori. Cuando cambió los espacios. Y yo estoy muy cercano de eso porque mis hijas están ahí en el colegio. Y ahí, bueno, yo me acuerdo, ¿cierto?, de la madre de mis niñas que pasándole tijera a las niñas cuando tenían 2 años y medio, casi me morí porque se van a cortar el dedo. Pero que era parte como de todo un proceso como educativo de confianza que uno fue aprendiendo. Me acuerdo de haber estado con una... Yo estoy contando cosas como personales que también las he llevado a la práctica, y que para mí por eso es importante y no pierdo la esperanza, porque todos dirían, pero en el hospital siempre las cosas son tan restringidas que te puedes aburrir y te puedes cansar. No, en realidad no me canso porque... Aburrirte no sé. Seguro que no, cansarte sí. Aburrirte en el hospital es imposible. Pero siempre me acuerdo, había visto un amigo, nos juntábamos a conversar, tratar de evolucionar la kinesiología, y había una pareja de amigos, una kinesióloga que estaba en Alemania especializándose en un tema nuevo y un terapeuta ocupacional.
resulta que estaban con su nieto. Y el Enrique, terapeuta ocupacional, le está dando alimento al nieto. Yo veía que le daba la comida. Yo no tenía hijos en ese instante, pero yo veía que le estaba dando la comida. Y me mandó un Rodolfo que es como ¡guau! Una explosión de risa entre no sé qué, no me acuerdo qué cosa estábamos haciendo, y el niño llegó y se distrajo. Entonces después el Enrique le decía, y el niño, no. Y yo me sentí mal, porque yo vi que irrumpí, digamos, un espacio que era importante, que era la alimentación. Claro, entonces, y el Enrique dice, y el niño, Entonces yo le digo, me siento mal, le digo, Enrique, disculpa. Yo cuando siento que la embarro, le digo al tipo, Enrique, disculpa, no pensé que yo iba a molestar esto. Me dijo, no, pero si no te preocupes, yo no he hecho nada. Si para mí esto es una oportunidad para el niño. Y yo, ¿de qué? Una oportunidad, dijo, de hacer una cosa diferente. Y ahora él va a tener que organizarse. ¿Y por qué va a querer comer si él no puede no comer si tiene hambre? Y bueno, ¿qué pasó? Pasaron unos minutitos, el niño se organizó nuevamente y siguió comiendo. Y siempre me acuerdo de eso. Súper sencillo el gesto, súper sencillo. Enrique Geni, yo creo que ha leído Maturana, no sé si lo comprende a cabalidad, pero esa acción me hizo ver que había mucho de él. En esa acción me hizo ver que había mucho Montessori y que había muchas de las personas que lidian, ¿cierto?, con una buena educación. Por eso tengo como fe en ese principio. En ese sentido, me venía, ¿cuántas veces le metemos presión al niño, ¿no? Le generamos ansiedad respecto de eso, no, lo querés hacer comer en el momento. Claro. Y logramos algo ahí, ¿no? O interferimos en un proceso de... Otro tipo de niños también, por los niños que tienen déficit atencional, o TDAH, o otra cosa por el estilo, donde los comportamientos, ¿cierto? Ya hay bases biológicas que pueden estar demostradas, pero que uno no los percibe en el fondo, porque esas cosas son como de diagnósticos tardíos, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, uno no se pone en el papel de esos niños, uno va generando cierta exigencia, y ¿qué va pasando con niños? Va generando inseguridades, que eso es lo que va pasando con la educación. Entonces, es tanta la presión, y yo creo que estamos de acuerdo en eso, o sea, es tanta como la presión, lo que va generando son inseguridades. Porque al final uno externaliza el servicio de seguridad. Yo quiero siempre el visto bueno. Quiero el ser visto de cierta manera, que es una forma de comprar. Como comprar, eso es como, ¿sabes qué? Quiero ser visto, pero también al ser visto, yo descanso. Pero la seguridad tuya, si eso es lo que vale. Este tema de los niños con déficit atencional, que es esta onda que en algún minuto empezó a escuchar, y yo pienso que también el docente ahí perdió una tremenda oportunidad. O sea, ellos representan una tremenda oportunidad, habían representado o representan una tremenda oportunidad para el docente. Bueno, pero eso no tampoco se ha sabido aprovechar o se ha sabido leer, ¿no? y de manera que hubiese sido un cambio ahí, digamos, en el sistema, qué sé yo. Es que en esa situación, no sé, yo sería un poco más cauto, porque en realidad yo no manejo tanta información en términos como educacionales. Yo sé que han habido bastante esfuerzos, por lo menos en este país, de generar motivos o pretextos, ¿cierto?, para poder incluir a los niños. Está la ley de inclusión, ¿cierto? Está la cosa de la neurodiversidad. De hecho, para la pandemia pasó eso, que había niños que con ciertas condiciones particulares que tenían permisos extra para poder salir al patio, ¿cierto? Al patio, a la calle, mientras cuando no se podía con otras personas. Quizás es pensar que no es una oportunidad que no se ha tomado adecuadamente, quizás es muy amplio. A lo mejor es un poquito hasta injusto con las personas que sí han intentado como hacerlo. Pero sí, claro, me parece a mí que puede ser una oportunidad de verlo distinto. También, sí, sin lugar a dudas, y de poder haber hecho o tratar de hacer las cosas como diferentes. Yo creo que
hay espacios, hay situaciones, pero me parece que la manera de tratarlo, de reflexionar, es quizás lo que podemos O cuestionar. sea, ahí cobra sentido lo que decía Humberto. Claro. Como teníamos una forma marcada de hacer las cosas, estos niños en el fondo, por decirlo de alguna manera, fueron discriminados. Sí. O sea, ya vayan, pero ustedes tienen que pasar por la psicóloga, o ustedes tienen que entrar a otro colegio especial, no sé qué. Sí, pues sí, eso sería... Entonces, bueno, a mí me fascina el tema educativo, así que podría seguir hablando de eso, sí que podría seguir hablando. Pero es que, ¿sabes qué? Y a la luz de lo que estamos aprendiendo, yo estoy tan disponible que... A mí me hace sentido lo que tú me estás planteando, porque yo les comentaba, bueno, a alguien le comenté hace poco acá que estamos postulando unos fondos precisamente para inteligencia artificial e innovación, para hacer cosas nuevas en el hospital. Porque además me invitaron a ese tipo de cosas. Bueno, después del concurso y todo, nos ganamos nosotros, ganó otra persona del hospital, ganó el dinero, sí, pero igual nos ganamos la plata que va a significar comprar un servidor y otras cosas más para poder desarrollar nuestra propuesta de investigación. Creo que eso me pone contento, pero pensando y apretando un poco más la innovación, me quedó claro que la innovación que nosotros podemos hacer no tenía que ver con tanta tecnología ni nada, sino que es educativa. Absolutamente educativa. Era como cambiar. Fíjate que me tomé 2 semanas después de los resultados de esto y dije voy a conversar con las personas que me invitaron a este proyecto para poder hablar sobre las posibilidades de hacer una innovación educativa. No hubo interés. No pegó tanto el interés. ¿Y por qué no pegó? Porque pegaba más comprar, no sé, un modelo computacional diferente o ocupar un score de diagnóstico específico para él. Porque en el fondo no había disponibilidad tampoco de salir o no esperaban que con este modelo educativo pudiesen haber cambios. Y si no, uno no tiene por qué, o sea, seguir haciendo lo mismo si quiere hacer cosas diferentes. Eso no lo dije yo claramente. ¿Ya? Se lo dijo otra persona. Otra persona. Cristiana. Bueno, y eso yo creo que es la oportunidad que me pasa a mí con biología, en el fondo social, y en realidad lo que va planteando, en realidad, no sé si es la biología social también, para qué vamos a empezar a tanto le dar la biología social. Yo creo que también un poco la característica de vida de Humberto Gutiérrez, no le importa, Humberto Gutiérrez. O si quieres, como decía el Evangelio de hoy día. Aclaro que no todos los días lo leo, pero no sé por qué estos días lo he leído. Y siempre me quedo con una frase, ¿no? Lo que me llega me toca. Si quieres algo nuevo, debes dejar el corazón viejo atrás. Ya. Y eso. ¿Sí? Cuesta un mundo. Eso para que llegue En esa, realmente y en la práctica de las cosas. claro, en esa táctica, o sea, en ese escrito a mí me hace sentido que yo he tenido la suerte de que he podido ir construyendo algo que mi mismo instinto me llevaba. Sí. Y yo creo que no todas las personas tienen la misma suerte. Yo creo que he tenido yo una suerte increíble. ¿Por qué? Porque partí pensando, haciendo cosas que no sabía que estaba pasando. Así como casi como, y no es un don, no es ninguna cosa. Yo hacía algo que me estaba haciendo sentido y lo hacía nomás. ¿Por qué? Porque me fijé en el resultado. ¿Por qué? Porque mi vida me llevó a eso en el fondo. También. Entonces, ¿qué ha pasado este tiempo? Yo no he tenido que renunciar a nada. Solamente he condimentado, le he echado más cosas al caldo. Y le he echando más cuestiones, más cosas, papitas, no sé qué, zanahoria, y le he ido echando cosas. ¿Qué pasa con la biología social? Es que me va determinando y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? No le eché tanta papa. No está echando la harina, ¿eh? Entonces como que me va ayudando un poquito a eso. ¿Para qué? Para tener periodos reflexivos de lo que estoy echando. Porque no todo lo que uno echa va a ayudar. Muchas veces de todo lo que uno hace, a veces te ensucia un poquito el camino o el trayecto que uno está llevando. Pero sin lugar a duda pienso que el camino es educativo. O compartir experiencias, que en el fondo también es una forma de como educación. No es una cosa vertical.
yo aprendo desde las relaciones, por eso yo aprendo siempre como de los niños. La mayoría de las personas que trabajan en mi área como kinesiólogo se aburren. ¿Y por qué se aburren? Porque piensan que siempre es lo mismo.